¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy quiero hacer una excepción en cuanto a mi contenido, que normalmente solemos hablar sobre las noticias que salen en el día a día del Barça, sobre los partidos, solemos cubrir todos los partidos de la temporada, porque bueno, por la vorágine de encuentros que hay, el Barça básicamente que juega cada 3 días, siempre quedan muchas cosas pendientes, siempre quedan muchas cosas a comentar por el camino. Y el día de hoy quiero hacer la excepción para hablar sobre Pedri, sobre actualizar mi opinión sobre este jugador canario, que si no mal recuerdo la última vez que hablé sobre él fue en el mes de junio, julio del año 2024, no recuerdo bien, pero fue por fechas de Eurocopa, en días posteriores a lo que fue ese España-Alemania, donde lamentablemente Pedri tuvo su última lesión registrada, que fue aquel choque fortuito en contra de Toni Kroos, y quiero hablar sobre en lo que se ha convertido actualmente, que si mirás el tiempo atrás y ves el contexto de aquella Eurocopa en aquellos momentos con el de ahora, y podemos decir que Pedri dio un giro radical de 180 grados, y creo que por lo que está mostrando esta temporada, por el fútbol que ofrece el canario y por lo que todavía puede seguir siendo si mantiene el nivel e incluso puede ir a más, porque no podemos olvidar de que apenas tiene 22 años, yo creo que Pedri, actualmente por lo menos ahora, a marzo del 2025, es sin dudas por rendimiento el mejor centrocampista del mundo, o actualmente creo que es el más diferencial, un jugador que se ha convertido en auténtico pilar para este Barça de Flick, y creo que por ahí pasa el cambio que ha dado Pedri por Flick, en dos aspectos posibles: uno en lo deportivo, otro en lo físico, y después el otro obviamente el mérito que tiene el jugador en haber hecho el cambio que ha realizado. Primero, desde el punto de vista físico, yo creo que Flick ha sido en estos últimos 4 años más o menos que Pedri lleva en el Barça, 5, si no estoy contando mal, creo que Flick ha sido el primer entrenador que ha dado la tecla con este jugador, porque hemos visto que esta temporada, desde ese aspecto, ha vuelto a ser futbolista, por decirlo de manera coloquial, ha vuelto a jugar con normalidad y con mucha regularidad. Esto es algo que, por ejemplo, Pedri lo ha comentado. El Barça ha realizado múltiples estudios porque, lamentablemente, Pedri fue un jugador que tuvo una irrupción bastante temprana en aquella temporada 2020-2021, si no recordamos mal, que fue cuando irrumpió con Koeman, y termina jugando esa temporada con una carga de minutos de 71 partidos, que jugó la temporada con el Barça, con la selección española, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, y el jugador terminó reventado. No pudo hacer pretemporada, no entró bien a esa siguiente temporada, 2021-2022, donde las cosas encima para el Barça con Koeman eran un auténtico desastre, era básicamente una banda que no iba a ningún lado, y ahí Pedri volvió, y a partir de ahí hasta básicamente la temporada pasada el jugador vivió en un loop casi que infinito de juega un mes, lesión, juega un mes, lesión, juega un mes, lesión, juega un mes, lesión, y así estaba con lesiones que no lo sacaban ni un mes ni dos. Estamos hablando de lesiones que muchas veces lo perjudicaban de 3 a 4 meses de manera constante. Y a pesar de que, por ejemplo, Xavi, que es un entrenador que desde el punto de vista físico lo han infravalorado un montón, que es un entrenador que había reducido al máximo este aspecto, el único jugador que, por ejemplo, no lograba como pillar ese timing o como dar la tecla como le está dando Flick, era Pedri. Era el único jugador que por lo menos se lesionaba regularmente con Xavi. Y a partir de aquí Flick, ya digo, esta versión la saca a partir de eso. O sea, por ejemplo, si vos ves los datos de Pedri, en esta Champions ya lleva acumulados 101,8 kilómetros. El jugador, por suerte y tocamos madera, no se ha vuelto a lesionar, por lo cual no ha marginado sus minutos en cancha, y aparte ha tenido una regularidad en sus minutos buenísima, básicamente volviendo a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver cuando irrumpió. El jugador presiona, el jugador cubre muchísimo campo, tanto lo largo como lo ancho, y desde el punto de vista físico la sensación que da es impecable, de volver a tener como ese Pedri que nosotros veíamos con Koeman, que tenía básicamente como 5 pulmones más o menos en el cuerpo, o te daba esa sensación. Y repito, ojalá el jugador se mantenga lo máximo alejado posible de las lesiones, y que en este aspecto lo respeten, y cuando lamentablemente le toque caer esperemos que sea el menor tiempo posible, porque da muchísimo gusto ver jugar
a Pedri. Y después, para seguir analizando el por qué Pedri está en este nivel tan superlativo que estamos viendo actualmente, pasamos a la segunda parte, que es que creo que Flick también ha dado la tecla en el aspecto deportivo, desde el punto de vista del sistema de juego del Barça, en ponerle la posición y el rol adecuado para que Pedri pueda explotar todas sus características como jugador. Porque en esto es algo que yo tengo que reconocer, y está ahí también mi video anterior, que hablaba de cómo potencialmente podría ser el Barça de Flick. Yo tenía muchas dudas de si Pedri realmente podía encajar en esta idea. Yo, por ejemplo, veo en Gavi, De Jong, Dani Olmo, Fermín, yo veo jugadores que son como anillo al dedo. Y es verdad que, por ejemplo, Flick en su momento en el Bayern tuvo un jugón como Musiala, por el cual apostó muchísimo, pero no lo tenía muy claro con Pedri. O sea, si ahora con el diario ya puesto, bueno, para mí lo fácil sería decir que sí. Pero en aquellos momentos, antes de que arranque la temporada, yo tenía muchísimas dudas. Porque yo en Pedri veía un interior, como veíamos todos, que puede ser tipo Iniesta, tipo Xavi, pero Flick para mí lo ha reconvertido en un centrocampista total. Y sobre todo lo ha adaptado a la perfección a una posición que para mí era inesperada, como el doble pivote. Porque en este aspecto no entiendo mucho a la gente, por ejemplo, cuando dice Pedri el nuevo Iniesta, que sí es verdad, por ejemplo, por el estilo de juego que tiene el Canario. Pero si vos ves el rol que desempeña en el campo, a mí me recuerda muchísimo a lo que hacía Thiago Alcántara en el Bayern. Es que me parece un calco de jugador. Cuando, por ejemplo, en el año 2020 Flick ponía Thiago Alcántara, Kimmich, Thiago Alcántara, Goretzka en el centro del campo, y Pedri básicamente desarrolla el mismo rol. Y creo que le beneficia muchísimo, porque él, a partir de sentir esa confianza física, yo creo que futbolísticamente él también empieza a crecer mucho, porque entra en contacto permanente con el balón. Él literalmente comienza los ataques del Barça. Literalmente el fútbol del Barça es imprescindible que pase en estos momentos por los pies de Pedri. Y yo creo que el jugador se ha adaptado perfecto, tanto desde el punto de vista ofensivo, porque tiene una presencia brutal, y sobre todo también, y en lo que me está sorprendiendo muchísimo, es también en el aspecto defensivo. Es un jugador que se ha acoplado a las maravillas, realiza la presión alta bastante bien, cuando tiene que replegar siempre está bien colocado. Por ejemplo, estoy seguro que no tendrá la misma efectividad defensiva que, por ejemplo, otros jugadores como Casado en el centro del campo, como por ejemplo Gavi, pero está casi al nivel. Y si, por ejemplo, lo comparas con Frenkie de Jong, no hay mundo, no hay color. O sea, Pedri le saca básicamente un mundo desde el punto de vista defensivo a Frenkie de Jong, tanto desde el punto de vista de cubrir terreno como de poner la agresividad que uno normalmente tiene que poner para los duelos defensivos. Y ya digo, me sorprende demasiado esto de Pedri, porque yo no me lo esperaba, sobre todo tan rápido, el que se acostumbre a esta posición. Porque si tengo que decirle lo que realmente pensaba, yo siempre pensé que, por ejemplo, Xavi iba a sacar la mejor versión de Pedri como jugador, a pesar de las lesiones, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque primero, Xavi entiende la posición como la palma de su mano. Xavi tiene más conocimiento de fútbol que todos nosotros juntos, pero sí, a pesar de que, por ejemplo, Pedri con Xavi dio un nivel bastante superlativo en muchos partidos. Por ejemplo, aquella exhibición en Champions en Múnich, donde el Barça pierde injustamente en la fase de grupos de esa Champions 2022-2023. Nunca entendí, por ejemplo, de Xavi cómo, por ejemplo, Pedri, cuando entra en contacto más permanente con el balón, cuando baja a crear, recibir y dirigir el juego del Barça, es cuando para mí saca su mejor versión, y cuando mejor lo hemos visto en ese Barça, aquel campeón de Liga. Nunca entendí por qué Xavi, por ejemplo, modificó eso, que le estaba dando resultados, a después darle otro rol a Pedri, y sobre todo a los interiores del centro del campo del Barça, de jugar como muy adelantado, porque muchas veces Pedri, en aquel Barça de Xavi, en los tiempos recientes, jugaba muy arriba. Jugaba básicamente como yo me esperaba que jugara con Koeman, como media punta, básicamente detrás del 9. Jugaba muy cerca por las zonas de Lewandowski, básicamente pisando muchas veces la zona del 9. Y yo pensaba que iba a jugar así también con Flick. Y vuelvo a repetir, esto yo no lo esperaba jamás. Y yo creo que por eso Flick también ha dado mucho en la tecla con este jugador, como también hay que ponerle mucho mérito en lo que ha logrado Pedri por sí mismo, porque una cosa es que a vos te den un plan físico, una cosa es que a vos te den el contexto y el rol adecuado para que vos saques tus virtudes,
y el equipo funcione con vos siendo la estrella, y otra cosa es vos aplicarlo correctamente y el vos esforzarte para que las cosas se puedan dar. En este aspecto yo creo que Pedri ha dado un paso gigante, porque yo creo que Pedri ha dado un paso bastante grande en eso que decía Xavi de creérselo, de creer en tu potencial realmente. Porque claro, o sea, Pedri estando en ese loop de juego, lesión, eso te va minando la confianza, eso a la hora de jugar te crea zozobras mentales que ahora mismo yo creo que toda duda ha quedado disipada en el jugador, y es como lo dijo Pedri en una reciente entrevista, estoy disfrutando, esa es la clave. Jugar, competir y disfrutar del fútbol que estás haciendo vos mismo. Porque si vos no te sentís cómodo con lo que vos estás haciendo, es imposible hacer algo bien, tanto en el fútbol como en cualquier aspecto de la vida. Entonces, yo creo que está ahí. Pedri ha madurado muchísimo en ese aspecto, a pesar de tener 22 años. Yo creo que también el jugador futbolísticamente ha crecido, ya digo, muchísimo en el nivel defensivo, entendiendo siempre, por ejemplo, las coberturas que tiene que hacer, cómo presionar, cómo estar siempre bien colocado. Y desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista creativo, ¿qué decir? Lo hace perfecto. El salir jugando desde atrás, el venir a recibir, el venir a pedir el balón cuando está el partido en su momento caliente, por así decirlo, y donde el balón quema, él siempre encuentra un tiempo más, un espacio más, un pase más. O sea, es increíble, y creo que él también ha crecido mucho desde el punto de vista de su lectura de los partidos, porque no tiene nada que ver el Pedri que veíamos inicialmente al Pedri que estamos viendo ahora. En ese aspecto ha madurado mucho en cuándo tengo que acelerar, en cuándo tengo que frenar, en qué momento toca dar un pase, en qué momento toca asistir a un compañero, en qué momento toca interpretar cada guión del partido. Creo que ha crecido mucho en ese aspecto, cuando toca liderar un contragolpe, cuando toca frenar, cuando toca hacer el partido más rocoso. Creo que es el único jugador con el que me siento más seguro en ese aspecto con el Barça, porque interpreta eso, ya digo, a las mil maravillas, y el jugador, por ejemplo, ya se empieza a sentir más cómodo también en el campo cuando empieza a ordenar a sus compañeros y demás cosas y gesticulaciones que él hace cuando está en el terreno de juego. Y ya digo, normal, porque se ha alejado del tema de las lesiones y se ha reencontrado con su fútbol, y sobre todo creo que puede potenciarse más todavía, porque lejos de las chorradas que la gente, por ejemplo, critica de Pedri, yo creo que el jugador puede ir a más, porque él se lo está creyendo, porque se está sintiendo en confianza y se está sintiendo, como dice Xavi, se siente el puto amo cada vez que entra al campo, y es así, porque tiene una calidad técnica que es de prodigio. Y si para mí le tuviese que hacer una crítica real a la de Pedri, y no las chorradas que vos lees en Twitter, si por ejemplo hay que pedirle, yo que sé, un aspecto que pueda mejorar, es el remate a larga distancia. Tiene una pegada tremenda que no la termina de aprovechar. No sé si porque él interpreta una cosa diferente, que obviamente si sigue beneficiando al Barça, por mí que siga así, pero en ese aspecto creo que podría mejorar un poco más, y espero que, ya digo, Pedri siga creciendo mucho más en su fútbol, porque esto es como Lamine Yamal, es como Gavi, es como un montón de los jugadores jóvenes que tiene el Barça. Esto es recién el tráiler, ni siquiera estamos empezando a ver la película real. El mejor momento de la carrera de un futbolista suele ser entre los 25 hacia los 31 o 33 años, básicamente. En ese lapso es cuando se suele dar el prime real de un jugador, y con Pedri recién estamos viendo sus pasos iniciales en el fútbol. No deja de ser un chico de 22 años, porque las críticas a Pedri por el tema de los goles y las asistencias nunca han tenido sentido. Los que hacen esto son los niños que tienen la neurona quemada por la aplicación que te hace ver videos en vertical, y porque sos un adicto a las páginas de estadísticas y los goles a la asistencia, porque no tenés que saber mucho de fútbol para darte cuenta que Pedri actualmente es titular indiscutible y sobre todo pilar fundamental del Barça, si no des ninguna asistencia y ningún gol, porque es un tipo que, si vos mirás la estadística que realmente importa desde la posición que él juega, que es básicamente a la altura de un pivote, ¿cuántas grandes ocasiones crea este tipo por partido? 6, 9, o sea, es una auténtica locura. Es una auténtica locura cómo cubre el balón, cómo regatea, cómo siempre encuentra el pase correcto, ese tiempo-espacio donde vos decís no hay. Pedri siempre encuentra la respuesta a una pregunta que parece que no tiene solución. Y la comparación con Bellingham, lo digo en serio, basta. O sea, es el detector de nenazos, o sea, no tiene sentido. O sea, si vos sos un entrenador, cualquiera te va a decir que Pedri y Bellingham pueden tranquilamente jugar juntos. ¿Por qué? Porque Bellingham es un box-to-box, Bellingham es un llegador, Pedri es un creador de juego, no tiene nada que ver. Si vos, por ejemplo, vas a comparar a Pedri con jugadores del Madrid,
Por poner ejemplo, puedes compararlo con Modric, con Kroos. Creo que son jugadores que se le asemejan bastante en estilo de juego y rol que desempeñan en el campo. Con Valverde y Bellingham es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una comparación de detector de nenazos y detector de gente que ya digo, tienen la neurona quemada por la aplicación que te hace ver videos de manera vertical. No hay otra manera de decírtelo. O directamente a vos no te gusta el fútbol o no lo mirás. O sea, no hay otra manera de decírtelo. Y volviendo al tema central, esperemos que Pedri siga así por muchísimos años. Yo creo que es un centrocampista que, si el físico le respeta, tiene todas las cualidades para marcar una época. Yo creo que tiene el fútbol, tiene el carácter, tiene la personalidad, puede ir a más, es joven. O sea, esperemos que siga así, que se mantenga este nivel de aquí hasta que termine la temporada y que esperemos que obviamente esté muchos años más en el Barça siempre. Así que bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.